Feliz día, hermanos. Estamos por iniciar la tercera sección de nuestro estudio de la serie de las 7 trompetas. Seguimos en la quinta trompeta. Nos quedamos en la segunda etapa, en la quinta trompeta, pero puesto que estamos viviendo en la quinta trompeta, no en la cuarta ni en la sexta, sino que vivimos en la quinta trompeta. De una vez por todas debemos saberlo. Y como estamos viviendo en la quinta trompeta, es decir, en la era cristiana, es decir, la quinta trompeta existe desde la crucifixión en adelante, es decir, la era cristiana. Aún la sexta trompeta va a abarcar la era cristiana o el período del Nuevo Testamento. Vamos a continuar entonces en la quinta trompeta. Ya hemos orado, así que en el nombre de Jesús continuamos. Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a ver otros datos de la quinta trompeta. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9. Ahí nos da detalles que algunos pasan. Apocalipsis 9, el versículo, vamos a leer el versículo 3 y 4. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Entonces debe ahí notarse que a estas langostas se les dio un poder. Y de una vez deben de saber que este poder es el poder del Espíritu Santo. Es el poder que Cristo mismo les prometió. Es el poder registrado en Hechos capítulo 1, el versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. Pero se desarrolla este poder en Hechos capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 4, y que ellos recibieron el poder del Espíritu Santo y se les apareció como lenguas de fuego a ellos. En este caso, las langostas representan, ya como lo hemos comprobado, representa a los cristianos, el resultado del sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces, cuando dice aquí Apocalipsis 9:3, que a las langostas se les dio poder como el que tienen los escorpiones de la tierra, es ese poder. Ahora veamos Apocalipsis 9, el verso 4. Y se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solo los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Aquí la hierba viene siendo lo mismo que en las otras trompetas. Ya hemos explicado que representan gente, pero gente seguidora. Y los árboles representan a los líderes. Entonces tenemos una marcada diferencia entre la hierba y los árboles. Aquí se dice que se dañe únicamente a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Vamos a notar de que en cada época Dios ha tenido un sellamiento. Y obviamente en nuestra etapa, la final que estamos viviendo, también hay un sellamiento y es el que más conocemos. Pero en la era cristiana, es decir, el inicio del Nuevo Testamento, también inició un sellamiento. Y debo decirles, si todavía no lo saben, que Cristo mismo fue sellado. Cristo recibió un sello. Pero como hoy no es nuestro tema los 7 sellos, entonces me lo voy a reservar. Pero deben de saber que Cristo mismo fue sellado. En la época de los primeros cristianos fueron sellados, con la diferencia que no recibieron el sello de Apocalipsis 7:2, sino que recibieron otro tipo de sello, que posteriormente estaremos analizándolo. Pero quiero que sepan que sí ha habido sellamientos en todas las edades, desde Adán hasta la segunda venida habrá sellamiento. Entonces se les dice a estas langostas, que son un símbolo de los cristianos: miren, les vamos a dar poder, pero ese poder, por favor, no lo usen para aquellos que están sellados. Es decir, para los nuestros no lo usen. Pero al mismo tiempo, aunque se les dio poder, dicen, se les va a dar poder, pero es para poder de predicar el evangelio. Pero al mismo tiempo tendrán para destruir, pero como lo tienen para destruir, los tenemos que limitar. Nos vamos a limitar porque ese poder es tan poderoso que
que necesitamos limitarlos. Y Dios los limitó. Y aquí en el siguiente versículo dice cuánto tiempo. Vamos a Apocalipsis capítulo 9. El versículo 5, obsérvese, y se les dio el poder no para matarlos, ven, subrayen eso, sino para atormentarlos. ¿Durante cuánto tiempo? 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. Entonces podemos notar de que sí se les da poder, se resalta que tienen poder, pero al mismo tiempo dice, pero no para matar, sino para solo atormentar. O sea, pueden matar, o sea, con este poder es suficiente para matar, pero ustedes no lo han utilizado para matar, sino solo para atormentar. Y esto se cumplió al pie de la letra. Los primeros cristianos, uno encuentra en el monte de las bienaventuranzas, ustedes recordarán, que Jesús les dio un principio de no violencia, ¿se recuerdan? Ese principio de no agresión, ese principio se aplicó a las langostas, a los cristianos. Voy a dar la referencia, no voy a pasar corriendo en la quinta trompeta, ya les dije, estamos viviendo en la quinta, así que voy a dedicarle tiempo. Vamos a ir a Mateo, el capítulo 5, versículo 38 y 39. Aquí está la restricción a las langostas. Dice, les damos poder, pero no maten, solo atormenten. Aquí está. Mateo capítulo 5, el verso 38, dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Verso 39. Pero yo os digo, no resistáis ¿a quién? Al malo. Este malo es el que no tiene el sello. No resistáis al malo, antes al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. Aquí se aplica el principio de no resistencia. ¿Te pegan hoy? Que te dieron un golpe, que yo estaba muy cerca que me lo den, y algunos me lo han dado, pero no tengo que regresar, dan ganas, eso sí, dan ganas, pero uno se tiene que resistir, y entonces me he resistido y no he regresado el golpe. Ese es el principio de no resistencia, vivimos todavía en ese principio de no resistencia. Te pegan en una, dice que no hay que regresar. El hecho de que te dice que te pegan aquí no significa, ojo a esto, porque yo no lo he hecho, ni lo voy a hacer. Te pegan aquí, entonces tienes que dar la otra. No, no significa eso, sino que significa que si te pegan aquí, no tienes que regresar la otra. ¿Me estoy explicando? Ese es el no resistencia, pero tampoco hay que ser mansos, eso es cierto, pero no mensos. Espero que se comprenda esa palabra. Yo creo que sí, en Latinoamérica se usa. Y estoy hablando claro porque algunos se dejan abusar. Y tampoco es el abuso. No pueden permitir el abuso. Todo con medida y todo con prudencia. Término medio. Término medio, siempre en el camino, en el medio, no a los extremos. Pero tampoco dejen abusar. Es cierto, somos langostitas, pero que no abusen. Entonces, lo digo porque yo tengo una experiencia que no lo puedo contar ahora, pero yo tuve que aplicar este principio, donde poner un alto a los abusadores, y les puse un alto, nunca más me lo volvieron a hacer, respetar. Soy cristiano, sí, pero que no abusen. Que como te pegan aquí, pon la otra. No, si fuera literal, ¿por qué Jesús cuando le pegaron? ¿Por qué Jesús no puso la otra? Al contrario, en lugar de poner la otra mejilla, dijo Jesús, ¿y por qué me pegas? Si dije maldiciones, dímelo, porque yo no lo he dicho. ¿Por qué me pegas? Eso es evidencia que cuando Jesús dijo, te pegan aquí, pon la otra, no significa literal, significa que te pegan acá, no le tienes que regresar el mismo golpe. Eso significa, pero no abuso. Bien, después de ese detalle, entonces a las langostas se les limitó, ¿cierto? Se les limitó a no matar, porque tenían el poder de hacerlo, solo de atormentar. Vean, las langostas son los primeros cristianos, llámese los 120, que tenían el poder del Espíritu Santo. En los de Hechos, capítulo 1, versículo 15. Las langostas registradas aquí en la quinta trompeta, como representan a los cristianos, aplicaron el principio de no resistencia.
Y podemos resaltar también que estas langostas, en el caso de Pedro, él tenía el poder de matar a Ananías y Zafira, pero no lo hizo, intervino Dios. Aplicaron ese principio, y como lo aplicaron, entonces hoy nosotros también lo tenemos que seguir aplicando. Hasta, ojo a esto, ¿hasta cuándo? Hasta que terminen los 5 meses. ¿Van conmigo? ¿Van viendo el asunto? Que sí hay un periodo de no resistencia, pero no toda la vida, sino que es solamente 5 meses. Entonces entramos a la sección, si ustedes así lo desean, a la sección de los 5 meses. Lo vamos a analizar. Los 5 meses dice que tienen que tener el principio de no resistencia. Solo tienen que atormentar en esos 5 meses, pero no matar. Entonces, cuando Pedro predicaba en el templo, atormentaba. Porque los corrían y los metían a la cárcel, ¿sí o no? Como langostas estaban atormentando. Por eso los metían a la cárcel. Pedro, Pablo y los demás apóstoles y los demás discípulos, cuando predicaban, atormentaban. Porque la verdad atormenta al que está mal. Y por lo general no es aceptado. Entonces ahí cumplieron las langostas, los discípulos, los cristianos, el asunto de no matar, pero sí atormentar con la verdad. Se cumplió. Ahora pasemos pues a los 5 meses. Surge la pregunta natural, ¿estos 5 meses son literales o son simbólicos? Porque si son literales... Un inciso, si me permites, sobre lo que has hecho de atormentar. Diga, hermano. Cuando tú empiezas a conocer la palabra del Señor y empiezas a caminar en su camino, es verdad que atormenta. Porque esos cariños que tú tienes con el mundo, los tienes que ir abandonando. Entonces te atormenta. Por eso aquí viene la referencia. Exacto. Gracias por el refuerzo. Entonces pasamos al punto de los 5 meses. ¿Y los 5 meses es literal o simbólico? ¿Ah? Ya dimos la llave de interpretación. Si a este nivel todavía no sabemos si las trompetas son literales o simbólicas, tenemos que regresar a la parte 1, al video número 1. Ya llevamos esta es la tercera. Ya hemos explicado que las 7 trompetas son de interpretación simbólica, no literal. Por lo tanto, entonces, los 5 meses no son literales, son simbólicos. Por ejemplo, para refrescar un poco, no existen lo literal langostas con cabeza de hombre y con pelo de mujer, mucho menos con coronas, como reyes. No existe esta especie en lo literal, por eso es que es simbólico. Y también en la 6ª trompeta, el caballo con cabeza de león. No existe ninguna especie. Por lo tanto, esto no es literal, sino que es simbólico. Ya reforzando ese punto, decimos entonces que los 5 meses que se les da de restricción a las langostas o a los primeros cristianos, no puede ser literal. Porque si fuera literal, ¿cuántos días tiene un mes? 30. Mes bíblico. 30. Entonces, si fuera literal, multiplican por favor ahí, 5 por 30, ¿cuánto es? 150. ¿150 qué? Días, si fuera literal. Pero como no es literal, no estamos contando 150 días. 150 días ya pasaron con los primeros discípulos. Entonces implicaría que ya no solo se atormente, sino que ahora se puede matar. Cosa que la Biblia ni nosotros enseñamos, que quede claro. Es decir, los 5 meses de restricción a las langostas no es literal, sino que son simbólicas. Entonces vamos a ver cuál es su punto de inicio de estos 5 meses simbólicos. Leamos entonces nuevamente Apocalipsis 9, por favor. El versículo 5. Y se les dio poder no para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. Y su tormento era como la picadura de un escorpión cuando hiere a un hombre. Apocalipsis 9:6. En aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Desearán morir y la muerte huirá de ellos. Entonces, en Apocalipsis capítulo 9, el verso 5 se nos da el punto de partida de los 5 meses.
Pero en Apocalipsis capítulo 9, el versículo 6, se nos da el punto final de los 5 meses. Espero que me esté explicando. Sé que no es un tanto fácil comprenderlo, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo para explicarlo. Entonces, el punto de partida está desde la orden de la restricción. Y el punto final de los 5 meses está desde que los hombres van a estar buscando la muerte y no la van a encontrar. Entonces, 2 eventos. Los vamos a ubicar, los 2 eventos. El inicio de los 5 meses se da cuando la estrella le instruye a las langostas que no maten, solo atormenten. Entonces, ¿cuándo existen las langostas? ¿Cuándo los discípulos de Cristo son simbolizados por las langostas? Justo cuando se abrió el pozo del abismo. Es decir, justo cuando salió el humo, símbolo del sacrificio de Cristo. Puesto de otra manera, los 5 meses inician desde la crucifixión de Jesús. Desde ahí empiezan los 5 meses. Entonces, desde la crucifixión de Jesús para adelante, no pueden los discípulos matar, sino solo atormentar. ¿Por qué lo digo? Ojo, porque antes de la crucifixión apareció nuestro amado y querido apóstol Pedro. Antes de la crucifixión, cuando la oreja, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque todavía no tenía la orden de restricción. Jesús no se lo había dicho. Pero después de la crucifixión, entonces ya como langostas tienen la orden de, tranquilos, ustedes no tienen que hacer nada de daño físico, solo atormentar con la verdad. No es que quieran atormentar, sino que es natural, cuando uno predica la verdad se atormenta. Por eso esa orden viene hasta nuestros días. Ahí está, vamos. Entonces el punto de partida es, quiero que nos ubiquemos, que el punto de partida de los 5 meses es justo cuando existen las langostas. Y eso ocurrió cuando Cristo fue crucificado. Entonces ahí empiezan los 5 meses simbólicos. Ahora, ¿cuándo terminan los 5 meses simbólicos? Cuando aparezcan los hombres que van a buscar la muerte y no la hallarán. Oído esto, por favor, no lo intente. No lo intente, por favor. Porque si usted hoy busca la muerte, la va a encontrar. ¿Oyeron? Es peligroso lo que estoy diciendo. Peligroso si usted lo aplica mal, porque la palabra de Dios es profunda y a alguien dijo un día, bueno, yo voy a hacer lo que Dios me diga, lo que me indica. Señor, usted me guía y hoy quiero que donde yo voy a abrir mi Biblia y coloque el dedo, eso es lo que usted quiere que yo haga. Hay algunos que lo hacen así, eso es una tontería. Disculpen que lo diga, pero es la realidad. Entonces hay algunos que dicen, bueno, ay, el Señor, quiero tu voluntad, Señor, ay, muéstrame si es esta persona con que me voy a casar. Ay, muéstramelo, Señor, o tengo que hacer este negocio, muéstramelo. Que tu palabra me lo diga. Abrió la Biblia y su dedo apareció en Mateo o en uno de los evangelios donde dice, ve y haz tú lo mismo. Y lo que decía era, ve y ahórcate, porque Judas fue y se ahorcó y dice, ve y haz tú lo mismo. Hay un versículo ahí. Entonces usted se va a ir a ahorcar porque ahí dice eso, porque ahí estaba su dedo. No. Me estoy explicando porque hay gente así, hermanos. Y por eso tengo que explicar aquí, cuando estamos hablando de los 5 meses, es de no matar, solo atormentar. Pero el atormentar empezó desde la crucifixión de Cristo en adelante. Pero tiene que terminar cuando aparezca un grupo de gente, de humanos, que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Les voy a poner ejemplos de personas que buscaron la muerte y la encontraron. Por eso digo, no lo intente usted. Pablo. Él a ir a predicar la verdad y estaba sentenciado, estaba buscando la muerte. Ustedes se recuerdan que hubo un naufragio y Pablo se encontró en un lugar donde había serpientes. Y una de esas serpientes lo mordió, le inyectó el veneno. Ya los nativos decían, ya tranquilo, este ya va a morir, ya, que se empiece a hinchar. Que se piense a hinchar, ya va a morir. ¿Murió o no murió? No murió en ese momento, pero siguió, pero estaba buscando la muerte o no, sí la estaba, porque estaba predicando el evangelio, era peligroso en aquella época, pero siguió buscando la muerte hasta que la encontró en Roma, decapitado. Ya sabe por dónde voy, ya dice él, ya sabe por dónde voy, qué bueno que ya sabe la ruta, GPS, y eso es bueno. Porque vamos
adelante, y eso es bueno. Ahora, noten entonces que tenemos el inicio de los 5 meses. ¿Cuándo dijimos? ¿Desde la que nos ayuda? De la crucifixión. Y ese es el evento, la crucifixión, el inicio de los 5 meses. El final de los 5 meses simbólicos es cuando aparezcan hombres, personas que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Pablo la buscó y la encontró. Pedro la buscó al predicar el evangelio y la encontró crucificado de cabeza. Por eso usted, por favor, no se vaya, mejor ni doy ideas. Y en la Edad Media los que No, mejor ni doy ideas porque no, que puede ser peligroso. Pero no la busque porque la va a encontrar, porque estamos en el periodo todavía de los 5 meses simbólicos. Fueron quemados en la Edad Media. Exacto, la encontraron. Encontraron la muerte, los reformadores, la mayoría de ellos. Entonces la clave del fin de los 5 meses es cuando aparezcan personas que van a buscar la muerte y no la van a encontrar. Pero eso no implica que es gente de que se auto va a matar, no. Que se va, ¿cómo se llama? Que cometa homicidio. ¿Cómo es? Suicidio. No, Suicidio es. Que se puede mirar mejor que la van a ir a matar, pero no van a poder matarla, ¿no? Eso es diferente, exactamente. Ahora, noten, no estamos hablando aquí de tonterías, como algunos hoy. Miren que los retos están feos en las redes sociales. Que el reto que te cuelgas ahí de una soga y que luego tiras la silla y luego gritas, pero por favor, están buscando la muerte y la van a encontrar. Ahora noten esto, cuando aparezca estas personas que van a buscar la muerte por la verdad y no la van a encontrar, entonces sabremos que llegó el tiempo del fin de la restricción, de solo atormentar. Ahora obsérvese esto. Ustedes en algún momento de su historia cristiana se han preguntado, pero Señor, ¿por qué tú no haces nada en tu iglesia? En el sentido de que hay adulterio, hay fornicación, hay robo de diezmos, se quebranta el sábado, hay mentirosos, hay traidores, hay de todo en la iglesia, muchos pecados, y uno dice, pero ¿por qué no pasa nada? Y no veamos a los demás, veamos a nosotros, pecamos, hacemos aquello y no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos todavía en el periodo de los 5 meses simbólicos, donde no se puede destruir, no se puede matar, pero cuando termine estos 5 meses, entonces va a aparecer esas personas que van a tener el sello del Dios vivo, que los va a proteger de la muerte. De cualquier arma contra ellos no va a prosperar, llámese un misil, llámese una bomba atómica, llámese un arma blanca, llámese una espada. El pueblo que sea sellado, y que sabemos que son los 144,000 de Apocalipsis 7:4, ellos, los 144,000, cuando van a recibir la verdad, ellos van a buscar la muerte y no la van a encontrar. ¿Por qué? Porque estarán sellados. Entonces, cuando aparezcan los 144,000, sabremos que se acabó el tiempo de los 5 meses simbólicos de la restricción. Ojo, se acaba la restricción de no solo de atormentar, sino que solo atormentar, pero no dañar, no matar. Ojo, entonces implica que al final de los 5 meses, ¿qué tiene que haber? Una destrucción, porque se va a quitar la restricción. Pero lo bueno de todo aquí es que los que van a matar no van a ser humanos, sino que van a ser ángeles. O sea, la señal más grande para el fin de los 5 meses simbólicos es la matanza registrada en Ezequiel 9. Porque se acabó la restricción, ahora aparecen los hombres que no van a encontrar la muerte, que serían los 144,000 sellados. Entonces, y solo entonces, se acabarían los 5 meses. Como hoy no hay personas que estén buscando la muerte y no la encuentran, sino que hoy la buscan y la encuentran, implica que todavía estamos en la quinta trompeta y en los 5 meses de restricción. Pero cuando aparezca el evento de la matanza de Ezequiel 9 y estén los 144,000, entonces se acabó los 5 meses. Ojo, pero habrá otro tiempo. Noten esta parte. Los 144,000 en Apocalipsis 7:4 que se les enumera, y Apocalipsis 14 del 1 al 5, donde se nos dice que los 144,000 son las primicias. Estoy seguro que ustedes lo han leído. Los 144,000, ¿qué son? ¿Y qué serán?
las Son primicias. Las primicias. Pero literalmente significa que serán los primeros frutos. Entonces, al finalizar los 5 meses, ya tendremos los primeros frutos. Para ese entonces ya ha ocurrido Ezequiel 9 y tendremos los primeros frutos. Y ellos son los que no van a probar la muerte porque la van a buscar, pero no la encuentran porque tienen el sello del Dios vivo como protección. Entonces, si ellos son los primeros frutos, implica que después tienen que venir los segundos frutos. Ya en un periodo donde ya no va a haber restricción no solo de atormentar, sino que ya se va a poder destruir. En este caso, lo veremos en la sexta trompeta, no por los predicadores, sino por los jinetes. En este caso, por los ángeles. Porque ya no va a haber restricción, va a haber destrucción. Bien, entonces vamos a avanzar en el relato de Apocalipsis 9. Vamos a ir a avanzar, por favor. Apocalipsis 9. Leamos ahora algunos detalles de estas langostas. El versículo 8. Tenían cabello como cabello de mujer y dientes como dientes de león. Entonces, ¿por qué estas langostas tienen cabello de mujer? Porque el cabello de mujer, de acuerdo a 1 de Corintios capítulo 11, es la gloria de la mujer. Y como esto es simbólico, esto no es literal, esto es simbólico, entonces el cabello debe ser simbólico. Como es cabello de mujer, entonces una mujer, ¿qué representa? La iglesia. A la iglesia. Por lo tanto, estas langostas, al tener cabello de mujer, significa que estas langostas estaban en conexión con la iglesia de Dios. Interesante. ¿Y por qué tienen cara de hombre? ¿Por qué no cara de mujer? Porque hubiera echado a perder el simbolismo. ¿En qué sentido? Porque un soldado, el rostro es de hombre, no de mujer. Por eso tienen estos cara de hombre. Porque son un ejército que dio un fuerte pregón en su tiempo al inicio de la era cristiana. Ok, avancemos. Apocalipsis 9, ahora haciendo alusión al rey de estas langostas. Apocalipsis 9, versículo 11 y 12, dice: y tienen por rey, ¿quiénes son los que tienen? Las langostas. Las langostas. Apocalipsis 9, 11. Y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Me detengo ahí. Esto va a ser fácil de identificar al rey de las langostas. ¿Por qué? Porque aquí dice que el rey de las langostas se le conecta con el ángel del abismo. Y sabemos que el ángel del abismo, ¿qué es lo que tiene de acuerdo a Apocalipsis 20 del 1 al 5? ¿Qué es lo que tendrá el ángel del abismo? La llave. La llave. Y ese ángel del abismo, en el estudio inicial de las trompetas, comprobamos que ese ángel del abismo está conectado con la estrella que tiene la llave. El ángel de Apocalipsis 20, ¿qué tiene? La llave. La estrella de la quinta trompeta, ¿qué tiene? La llave. Entonces la estrella que es Cristo en la quinta trompeta con la llave del Evangelio implica que es el ángel que tendrá la llave durante los 1000 años, o por lo menos al inicio de los 1000 años, para atar al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Entonces el ángel del abismo se identifica con Cristo, es decir, es Cristo. Entonces cuando dice Apocalipsis 9, el versículo 11, y tienen por rey sobre sí al ángel del abismo, entonces el rey es Cristo, cuyo nombre en hebreo es Abadón. Ahora, interesantemente, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Cristo, como el rey de las langostas, el rey de los cristianos, él tiene 2 títulos, según este texto. En hebreo es Abadón. Y Abadón tiene que ver con destructor. Oído esto, es muy importante la definición, por favor. Abadón, el nombre de Cristo en hebreo es destructor. Y aquí ustedes van a comprender, quizá por primera vez, o por lo menos lo recordarán, Cristo, su nombre en hebreo es Abadón, que significa destructor.
Es por eso que en el Antiguo Testamento usted encuentra a Acán siendo destruido por orden de lo más alto, en este caso de Cristo, aprobado por Cristo. Porque su título en el hebreo es, ¿qué dijimos? Destructor. Bueno, el significado, pero es Abadón y que significa destructor. Tenemos el caso también de Coré, Datán y Abiram. Estos personajes, literalmente la tierra se abrió y se los tragó vivos. ¿Quién lo abrió? Cristo. Porque Cristo en el Antiguo Testamento es destructor. Ok. Y así podemos poner más ejemplos de destrucción. Jericó, Faraón destrucción. y todos los que iban detrás de Faraón. Exacto, destrucción. Entonces en el Antiguo Testamento tenemos mucha destrucción porque Cristo intervino, porque Él tiene el título de Abadón, que es destructor. Ahora, el nombre en griego, vean que es diferente, es Apolión. Y la traducción o el significado directo de Apolión no es como aparece en otras versiones ahí de una vez, sino que Apolión significa exterminador. Una diferencia marcada, porque entre destructor y exterminador, algo muy grande. El destructor puede destruir, pero no exterminar. Pero el exterminador elimina todo. En otras palabras, en el Antiguo Testamento Dios solo destruyó, pero dejó todavía que continuara el asunto. Pero en el Nuevo Testamento el Señor va a eliminar a todos los enemigos de las langostas. El Señor en el Nuevo Testamento va a eliminar a todos los enemigos de los que no tengan el sello del Dios vivo. Es decir, va a eliminar a aquellos que no tengan el sello del Dios vivo, pero los que tengan el sello van a preservarse sus vidas. Entonces, hasta aquí estamos viendo que el título de Cristo en el Nuevo Testamento es Apolión, que significa exterminador. ¿Y cómo empezará Él a exterminar? Va a empezar a exterminar cuando Él va a dirigir. Cuando uno lee Ezequiel capítulo 9, encuentra, curiosamente digo porque muchos no lo notan, en Ezequiel 9, el versículo 3, el varón vestido de lino, que es un ángel, es llamado por el Señor. Ezequiel 9, verso 3 y verso 4, luego lo pueden corroborar. Y le dijo el Señor, dice Ezequiel 9, verso 4, y le dijo el Señor. ¿Quién es el que le dice al ángel vestido de lino? El Señor. En unas versiones dice Jehová, en otras versiones dice el Eterno le dijo, pero en la versión King James que usaba Elena de White en inglés, dice Lord. Y no hay necesidad de saber tanto inglés, Lord es Señor. Entonces dice, y el Señor le dijo, es decir, el Señor en el Nuevo Testamento tiene el título, ese título se le aplica únicamente ¿a quién? A Cristo. Entonces cuando dice Ezequiel 9, el verso 4, y el Señor le dijo, pasa por el medio de la ciudad, es Cristo el que está dirigiendo al ángel con el sello. Al que hoy está buscando, el ángel está buscando a los siervos para ponerle el sello y no ser exterminados. Entonces, y le dijo el Señor. Y le dijo el Señor. Tenemos entonces ahora que Cristo no solo dirige al que tiene el sello, sino que Cristo también dirige a los que tienen las armas destructoras. Ezequiel 9, el versículo 5 y 6. El Señor le ordena también a los otros a pasar y destruir, matar, destruir. Notan entonces que el exterminio va a empezar cuando el Señor, que su nombre es Apolión en el griego, que significa exterminador, Él empieza con ese título y lo va a utilizar, por decirlo así, desde que empieza la destrucción de la matanza descrita en Ezequiel 9. Ahí empieza directamente y continuará esa destrucción o exterminación en el mundo también. Bien, entonces hasta aquí hemos visto la quinta trompeta y hemos dado varios detalles. Vivimos en la quinta trompeta. Pasamos entonces a la sexta trompeta para ver cuántos minutos todavía nos queda. ¿Cuántos nos queda? Vamos a verla. 27. Excelente, tenemos suficiente para concluir la sexta trompeta. Vamos a ir entonces a la Biblia, por favor, abramos Apocalipsis.
el capítulo 9, el versículo 13, dice: el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está ante Dios. El verso 14: y dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Versículo 15: y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Entonces, en la sexta trompeta, lo primero que se nos describe es a 4 ángeles atados. Y no están en cualquier lugar, sino que están en el río Éufrates. Y lo que quedaba en el río Éufrates era Babilonia. Históricamente eso se puede comprobar. Entonces, tenemos que describir qué representan estos 4 ángeles. Como esto es simbólico, no es literal. Diremos brevemente que estos ángeles representan 2 ángulos. El primer ángulo, estos 4 ángeles, al estar atados, representan al pueblo de Dios. ¿Por qué al pueblo de Dios? Porque cuando uno analiza lo que dice Salmos, por ejemplo, Salmos 8, dice que hiciste al hombre un poco menor que ¿quiénes? Que los ángeles. Y el espíritu de profecía dice que si hubiéramos pasado la prueba, hubiéramos sido como los ángeles. Y Cristo mismo corroboró eso, que seremos como los ángeles. Interesante entonces. Por eso es de que los ángeles también representan a gente, a personas, en este caso al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque dice que estaban atados. Cuando uno revisa la historia, este es el antitipo, pero cuando uno revisa el tipo, encuentra que el pueblo de Dios estuvo cautivo. Y estuvo cautivo en el Éufrates. Y me hago referencia al reino de Judá. El reino de Judá fue llevado cautivo por Babilonia. Y al ser llevado cautivo por Babilonia estuvieron ahí 70 años, ¿se recuerdan? Bueno, por lo menos la profecía indicaba eso, pero estuvieron más de 70. Después de ese cautiverio, ¿ellos regresaron o no regresaron? Aquí está un secreto. ¿Regresaron del cautiverio a la Tierra Santa? Sí. Ese fue el tipo. Los judíos que fueron llevados cautivos, fue el tipo de este cautiverio simbólico. Es decir, así como el pueblo antiguo de Dios estuvo cautivo en el Éufrates, en Babilonia, así en el simbolismo el pueblo de Dios estuvo también cautivo, pero que tenía que ser liberado. En este caso el pueblo representado por 4 ángeles. ¿Cuándo el pueblo estuvo en el antitipo cautivo? Uno encuentra la profecía de Apocalipsis 12, el verso 6, donde nos dice que hasta 1260 días iba a ser sustentada la mujer. 1260 días, que serían 1260 años. Esos 1260 años, ¿cuándo empezaron? Empezaron en el 538 después de Cristo y terminaron en 1798. Es decir, ese fue el período de cautiverio. Allá en el tipo, ¿cuánto tiempo fue? ¿Se recuerdan? 70 años. Pero en el antitipo, ¿cuánto tiempo es? 1260 años. Allá estuvo cautivo en Éufrates, literalmente, y aquí estuvo cautivo en Éufrates, también el río, en este caso en Babilonia, durante un periodo de 1260 años. Desde el 538 hasta 1798. Ojo a esto. Si terminando los 70 años, según el tipo, tenían que regresar a la Tierra Santa, pregunto, ¿el pueblo estaba atado en el río Éufrates, es decir, en la Babilonia antitípica? Después de terminarse este periodo de cautividad, ¿a dónde tenían que ir? Según el tipo, ¿a dónde tenían que ir? A su tierra. A la Tierra Santa. Pregunta, ¿el pueblo de Dios hoy está libre? ¿O está cautivo todavía? Sí, estamos libres. Porque si estuviéramos todavía en el tiempo de la cautividad, entonces todavía estuviéramos temiendo la guillotina. ¿No, me estoy explicando? Sí. Pero nosotros ya no estamos en ese periodo de estar atados o cautivos por Roma. Pues ya más claro, por Roma. En el antitipo no es Babilonia, sino que es Roma. Roma fue ejemplificado por Babilonia. Roma nos estuvo aprisionados al pueblo de Dios. Pero cuando terminó el periodo del 538 a 1798, cuando en el 538 surge el papado y aprisiona al pueblo, por decirlo así, los ata y los libera en el 1798, simbólicamente hablando,
cuando el Papa fue llevado cautivo por el general Berthier, noten, entonces el pueblo quedó liberado. Y desde que quedó liberado, ¿a dónde tenía que regresar el pueblo? Según el tipo, tenía que regresar a la Tierra Santa, cosa que nunca regresó y no ha regresado. Igual que en el tipo, cuando terminaron los 70 años, no regresaron inmediatamente, a la fuerza regresaron. Igual hoy, ya terminó el tiempo de cautividad, los 1260 años, y tendríamos que haber ya regresado a la Tierra Santa. Pero no hemos regresado porque el tipo tampoco regresó inmediatamente. Pero así como el tipo regresó a la Tierra Santa, garantiza que hoy el pueblo de Dios esparcido tiene que regresar ¿a dónde? A la Tierra Santa. Estamos, hermanos queridos, estamos muy cerca, a los entendidos, estamos muy cerca de ya de regresar a la Tierra Santa. Se tiene que cumplir como el tipo en el antitipo. Entonces, o sea que aquí la quinta se solapa en la sexta, ¿no? Se solapan. Todas las trompetas se solapan. No van en contra. Todas. Por ejemplo, hoy, ¿seguimos hablando del diluvio o no? Entonces quiere decir que la primera trompeta nos está alcanzando hasta en la quinta, porque seguimos hablando del diluvio. O sea, todas las trompetas se enlazan, es un principio que tienen que comprender. Sigo avanzando entonces. Ahora pasamos al asunto de los 200 millones de caballos. Como ya he explicado otras veces, voy a resumirlo. Vamos a ir a Apocalipsis 9. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 9. El 15, no sé si lo... Ese es el que vamos a... bueno, no lo he explicado, ¿cierto? Claro. Bueno, voy a retroceder un poquito. Apocalipsis 9:15. Y fueron sueltos los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes, el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Como les dije, desde un ángulo, estos 4 ángeles representan al pueblo de Dios en cautiverio, en el tiempo del papado. Pero desde el otro ángulo, estos 4 ángeles representan 4 mensajes. Al igual que los 4 ángeles de Apocalipsis. Pero no se asuste, por favor. Porque Apocalipsis 14, ¿cuántos ángeles nos presenta? 3. Y Apocalipsis 18:1, ¿cuántos ángeles nos presenta? 1. Sumemos. 3 más 1. 4. 4 ángeles ahí que representan 4 mensajes. Eso no lo podemos negar. Entonces, estos 4 ángeles también representan, ¿qué? 4 mensajes. 4 mensajes. Ahora, después de 1798 iban a ser liberados los 4 mensajes. Es decir, después de 1798 tenían que venir 4 mensajes de diferentes categorías. Número 1, el primer mensaje vino a la hora. Y eso es Apocalipsis 14, el versículo, vamos a leerlo, Apocalipsis 14, el mensaje que vino a la hora. Apocalipsis 14, el versículo 7. Decía gran voz, reverenciar a Dios y darle honra porque ha llegado la hora de su juicio. Entonces, ¿cuándo vino el mensaje del juicio? ¿Antes de 1798 o después? Después, miren qué perfección, cómo cuadra el asunto, después de que fueron liberados. Ok, ahora, también tenía que venir un mensaje en el día. Bueno, vamos a ver qué mensaje es ese. Vamos a ir a Malaquías, el capítulo 4, el versículo 5. Malaquías 4, verso 5 dice: mirad, yo os envío al profeta Elías antes que venga el grande y terrible día del Señor. Entonces, el mensaje que viene al día es el mensaje del día grande y terrible. ¿Cuándo vino? Después de 1798, perfección. Bueno, eso es para los entendidos. Y sé que ustedes han entendido. Ahora, viene luego un mensaje que viene, si es primero en la hora, luego en el día. Ahora viene en el mes, ¿cierto? Ahora, el mensaje que viene al mes es lo que está registrado en Joel. Vamos a dirigirnos a Joel, capítulo 2. Vamos, Joel, capítulo 2, verso 23. Va a corregir ahí su versión. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios. Porque os dio la primera lluvia a tiempo y os enviaré lluvia temprana y tardía. Como al principio, dice mi versión, y muy seguro dice también en su versión. ¿Cuántos dicen así? Lluvia como al principio. ¿Cuál? 2.23. En la última parte del 2.23, ¿cómo termina? Lluvia temprana y tardía, ¿como al qué? Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Como al principio, ok. Deben de corregir ahí que en el original no dice como al principio, dice como en el primer mes.
Entonces noten, ahí está la clave, dice que iba a venir lluvia temprana y tardía como en el primer mes, es decir, la verdad de la lluvia temprana y tardía juntas, combinadas, tenía que venir al mes. Es esta la verdad del mes. Tercer mensaje. Del mensaje. Y este mensaje es una combinación de lluvia temprana y lluvia tardía. Que cuando estudiamos eso, muy posible, y primero Dios, lo vamos a desarrollar y sabremos que estas lluvias son verdades, conocimientos profundos. Bueno, entonces hasta aquí ya vamos identificando tres. El mensaje a la hora, el mensaje al día, el mensaje al mes. Vamos al último. Es el que viene al año. Y para ello vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 63. Isaías capítulo 63, el versículo 4. Porque el día de la venganza está en mi corazón. Ha llegado el año de mis redimidos. Año de los redimidos. ¿Qué verdad vino al año? La verdad que vino y tiene conexión con los redimidos y con año es la verdad de los 144,000. Porque los 144,000 van a ser redimidos, rescatados entre la cizaña. Entonces hasta aquí analizamos que los 4 ángeles representan 4 mensajes como lo hemos visto. Ahora pasamos a nuestra última fase. Quedándonos ahí, ¿cuántos minutos? Vamos a tener que dar otro día. ¿Cuántos minutos nos quedan? 15 minutos. 15 minutos, bueno, lo podemos sintetizar porque esto... No, vete despacito que esto te lo saltabas casi lo del día, mes y año y estaba muy interesante. Ah, pues estaba muy interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos despacito. Poner otro día. Vamos a por lo menos a dar una lectura sobre la sexta trompeta, pero en su segunda fase, que viene siendo ahora no langostas, sino que ahora caballos. Este tema es muy hermoso. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer el verso 16. Y por lo menos vamos a dejar la introducción ahí. Apocalipsis 9, 16. El número de los soldados de a caballo era 200 millones. Oí su número. Aquí está hablando de los soldados de a caballo, ¿cierto? En algunas versiones dirá jinetes. ¿Alguno de ustedes tiene esa versión? Sí, yo lo dice. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Notan que ahí se omitió una palabra? Al decir jinete se omitió algo. ¿Observaron eso? Le voy a leer la que no dice jinetes para que lo noten. Y si usted tiene esta versión, pues puede verlo mejor. Apocalipsis 9, el verso 16. El número de los soldados de a caballo era 200 millones y oí su número. Palabra caballo. Caballo. ¿Observaron ese detallito? Sí, pero jinete ya implica que hay caballo. ¿Cómo otra vez? Jinete ya implica que hay caballo. Exactamente, es justo lo que iba a decir. El hecho de que hay jinetes, no puede haber jinetes sin caballo. Es jinete porque hay caballo. Pero versiones como la que yo tengo corrobora que los jinetes son los que van guiando caballos. En otras palabras, cuando dice aquí en Apocalipsis 9:16, el número, subrayen esa primera palabra, el número de los soldados de a caballos era 200 millones y oí su número. Lo que me voy a esforzar en estos pocos minutos que nos queda es que quede claro que cuando dice número es algo literal. Y aquí, por si fuera poco, no dice una vez la palabra número, dice 2 veces. Cuando se menciona en la Biblia, como en Apocalipsis 7, el verso 4, y oí su número. Oí el número de los sellados 144,000, solo lo menciona una vez. Pero eso se podría aplicar también a los 5 meses, ¿no? ¿O no? Pero ojo a esto. Sí, se puede aplicar. Se puede aplicar, sin embargo, aquí lo que estamos aplicando, que es simbólico, son los caballos. No cambia el asunto. Pero el término, ojo a esto, y qué bueno que usted hace la observación. Porque en Apocalipsis 20, en su tiempo libre lo pueden analizar, que creo que lo conocen, Apocalipsis 20 del 1 al 5 por lo menos, encuentran que se menciona al dragón, ¿sí o no? La serpiente antigua,
Y al mismo tiempo dice que es el diablo y Satanás. Pregunto, ¿el dragón es simbólico o literal? Simbólico. ¿Simbólico? ¿La serpiente simbólico o literal? Simbólica. Simbólico, ojo, ojo, aquí hay un principio. Y luego dice que es el diablo y Satanás. ¿Diablo literal o simbólico? Literal. Satanás, ¿literal o simbólico? Literal. Entonces tenemos dos simbólicos y dos literales en un versículo de Apocalipsis 20, del 1 al 5. ¿Están captando? Que puede haber al mismo tiempo simbólico y al mismo tiempo ¿qué? Literal, en este asunto de número. Porque ahí dice el diablo, Satanás, la serpiente antigua y el dragón. Pero dice fue atado por cuánto tiempo. Cuando habla de número, a ese voy. Dice que fue atado por cuánto tiempo. 1000 años. Ese es un número. Eso es literal. Aunque estaba mezclado con simbólico, el número ahí que era literal. En este caso suele ocurrir lo mismo. En este caso, aunque los caballos que son simbólicos. Sí. Ahora entonces ahí el número es el mismo principio que es como literal. Y se comprueba con Apocalipsis 7.4 y su número. Literal 144. Y en los 5 meses, ¿por qué sacas que es simbólico? En este caso, porque cuando estudiemos, por eso hacía referencia antes de iniciar la grabación, que tenemos un estudio completo de los 5 meses, para que vean que no estoy esquivando. Voy a mostrarles la gráfica por lo menos, a ver si lo encontramos aquí rápido. Aquí, acá no lo esquivamos. Solo puede ver ahí cuántos tenemos ahí para cerrar. Tenemos aquí esta gráfica que parece un reloj parabólico. Quedan 10 minutos. Ok, tenemos 10 minutos, suficientes. Si notan aquí, dice tiempo de sembrar la semilla, Mateo 13:37. Este tiempo de aquí, brevemente, porque no es el tema, pues, son 6 meses. O sea, desde que empezó Cristo a sembrar la semilla hasta su crucifixión, pasaron 6 meses. Medio año, pues. ¿Sí se entiende el asunto? 6 meses, medio año. Sí. Y desde la crucifixión hasta los primeros frutos, o sea, hasta Ezequiel 9, que ya lo explicamos, ¿cuántos meses tenemos? 5 meses, ¿sí o no? Entonces, 6 más 5, ¿cuánto nos da? 11. 11. Y como son 12, ¿cuánto nos faltaría? Uno. Un mes. En el último mes se va a hacer la cosecha de la gran multitud de los segundos frutos. O sea, no estoy esquivando, sino que esto hay un estudio por detrás, por eso hay una gran diferencia entre el número de caballos y el número de meses. Que allá es exclusivo el tiempo, y allá es mezclado entre simbología, que es caballo, que tiran humo, fuego y azufre, y un número. Por eso hagamos la diferencia. Pero por el momento hoy solo que vean que hay un estudio reservado. No sé si tendríamos oportunidad, pero por lo menos existe, sépanlo. Me refiero a los que estarán en el video. Hombre, tenés que dejar algo para cuando vuelvas. Bueno, por eso por lo menos dejamos algo ahí de interés. A ver, regresamos a nuestro tópico. En los caballos, ¿cuántos millones, hermanos, de jinetes primero? 200. 200. Entonces, si hay 200 millones de jinetes, ¿cuántos caballos tienen que haber? 200. Ojo, que lo que he dicho es real, no es forzado. ¿Cuántas veces se menciona la palabra número en Apocalipsis 7.4? Una vez. Porque solo está hablando de un número, o sea, de una compañía sin caballos. ¿Me estoy explicando? Son de a pie. Por eso solo se menciona una vez el número. Son de a pie. Y aquí lo podemos ver en los 144,000. Son de a pie. Por eso solo una vez se menciona el número. Pero en las trompetas, en la sexta trompeta, tenemos 200 millones de jinetes. Y ahí dice, y oí su número. O sea, la primera palabra, número, en Apocalipsis 9, el versículo 16 hace referencia a los jinetes. O sea, son 200 millones de jinetes. Y si ustedes notan en Apocalipsis 9, el 16, la última parte dice, y oí su número. Entonces, ¿cuántas veces se menciona el número en el verso 16 de Apocalipsis 9? 2. ¿Por qué 2? Bien sencillo. Porque hay 2 compañías. Tenemos la primera compañía de caballos y tenemos la compañía de jinetes. 200 millones de caballos y 200 millones de jinetes. Voy cerrando y pregunto esto. ¿Cuántos millones se hace mención en Apocalipsis 9:16? Piénsala bien, rápido. 200. A ver, aquí ya me contestaron los que están presencialmente, 200. ¿Qué dicen los demás? A ver. 200 millones. Otra vez 200 millones, entonces ya no me expliqué bien.
Bueno, en total 400. Ah, bueno, está ahí el asunto. Es que ya después de la explicación ya podemos hacer la pregunta. ¿Qué número se menciona de manera profunda en Apocalipsis 9:16? 400, 200, sí. 400 Sí, 200 millones. En otras palabras, van a ser 200 millones de jinetes y 200 millones de caballos. 200 millones más 200 millones, 400 millones. Eso va a ser una barbaridad. Cosa que nunca ha existido en esta tierra. Un ejército enorme que única y exclusivamente lo va a tener el capitán de capitanes o el general de generales o el príncipe del ejército de todo el universo, que es Cristo Jesús. Y serán predicadores. Espero que usted sea ahí. Estamos por concluir el punto del sellamiento, primero de los primeros frutos, los 144,000, y segundo, el otro número que alcanzará a través de la gran multitud y se seleccionará y también predicadores. Pero por el momento hoy vamos a cerrar aquí dejándolo como introducción aquí de estos caballos. Hay varios elementos que tendremos que analizar todavía. El humo, fuego y azufre de la cabeza de los leones, las colas, aún el jinete tiene cierta armadura y que se tiene que analizar todavía con detalle. Así que el Señor los bendiga poderosamente. Estaremos en la siguiente sección. Hasta la próxima.